Hoy es una noche de estudio bíblico, así es que nos corresponde, hermanos, la entrega número 2 sobre la doctrina del pecado. Amén. La entrega número 2 sobre la doctrina del pecado. Vamos a hablar acerca del origen del pecado. Eso es lo que vamos a meditar, así es que vamos a leer, hermanos, Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 11. Dice la Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí la voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Gloria al Señor. Oremos al Señor. Padre, gracias, Señor, por esta oportunidad, este privilegio. Señor, rogamos que tu presencia esté en medio nuestro, Padre, y que sea tu Espíritu dirigiéndonos, Dios mío, para entender tus propósitos, entender tu voluntad, Señor. Ayuda a cada uno, a mis amigos que se sintonizan también, bendíceles, y que tu palabra cumpla ese propósito por la que es enviada, Señor. En el nombre de Jesucristo lo rogamos. Gracias, Señor. Amén y amén. El origen del pecado es el tema, y sabemos que el pecado se define como la desobediencia a Dios, ¿verdad? Como errar al blanco, desobedecer a ese Dios que nos hizo, que nos creó. Y, hermano, la Biblia es clara para mostrarnos de dónde se origina el pecado o el mal, ¿verdad? De dónde se origina la desobediencia. Primeramente, sabemos que Satanás es el primer desobediente, el primer transgresor, el primero en oponerse a Dios. Ese es Satanás, quien es el príncipe de este mundo, dice la Biblia. Pero hablando del hombre, en la Biblia, aquí en Génesis, nos enseña que la serpiente antigua, Satanás, el engañador, pues manipula con astucia, hermano, y orquesta el engaño en la mujer. A la vez, la mujer da ese paso también hacia el hombre, desobedeciendo la voz de Dios, desobedeciendo el propósito de Dios. Acordémonos que el propósito de Dios era que el hombre
viviera eternamente, que no hubiera muerte. Pero por el pecado también dice la Escritura, vino la muerte, ¿verdad? Por la transgresión del hombre. Hay muchas posturas, hermano, que hablan del pecado, como diferentes, hermanos, conceptos, ¿verdad? Como diferentes teorías que prácticamente, hermanos, quieren prácticamente ver el pecado no tan malo, ¿verdad? No como nada más algo que está en el hombre por naturaleza. Pero acá vamos a ver algunos conceptos, hermano, acerca de las diferentes posturas. La perspectiva filosófica, mira, dice que se considera que el mal o pecado es la ausencia del bien o la inadecuación del ser al deber ser. Se origina en el mal, en el mal uso de la libertad humana, la ambición y el egoísmo manifestándose en la violencia y la destrucción del otro. Amén. Dice que se origina el mal en el uso, en el mal uso de la libertad humana, en el mal uso. Hay otra visión que es la psicológica. Dice este concepto: Freud y otras teorías señalan que la maldad puede ser inherente al ser humano debido a la pulsión de crueldad. Se relaciona con la psicopatía, el narcisismo, el sadismo y la falta de empatía, a menudo exacerbada por traumas o la necesidad de descargar dolor personal sobre otros. Amén. Entonces, hermano, señala que el mal puede ser inherente, o sea, o parte de la naturaleza del ser humano. Habla de algunas cuestiones hacia el hombre. Habla del egocentrismo, de la doble personalidad humana, del sadismo, dice, o masoquismo. La falta de empatía, la falta de socializar. De eso habla esta visión psicológica. Entonces, de igual manera, hace ver que el mal es parte de la humanidad. Amén. Es prácticamente como ya algo normal la práctica del mal, la práctica de la violencia, la práctica de, hermanos, hacer el mal. Y sabemos nosotros que la Biblia es clara y cada persona sabe discernir claramente entre lo bueno y lo malo. Se sabe que hay bien y que hay mal. Y eso es, hermano, porque pues la Biblia dice que nos creó a su imagen y semejanza. De hecho, el que hace mal sabe que está haciendo mal. El ladrón sabe que está hurtando y tomando lo que no le pertenece. Entonces, hermano, vemos ahí que el mal prácticamente es desobedecer a la voluntad de Dios, ¿verdad? Desobedecer al Creador. Hay otra perspectiva teológica. Muchas tradiciones, dice, religiosas, particularmente la cristiana, sitúan el origen en la caída del hombre, pecado original, que trajo consigo la inclinación al mal, la muerte y el sufrimiento. Amén. Esta perspectiva es la que las Sagradas Escrituras nos enseñan, la perspectiva teológica. La naturaleza y evolución dice que el ser humano se convierte en una bestia cruel
cuando se siente abrumado por el dolor, descargándolo sobre quienes lo rodean. Sé que el evolucionista prácticamente dice que también es parte de ese proceso evolutivo, el mal. Prácticamente, hermanos, lo vemos que en esos conceptos, apartando el teológico, lo ven como algo natural, como algo que está ya, ¿verdad?, en el hombre por naturaleza. Mientras tanto, la Biblia dice que el hombre fue creado para adorar y obedecer a Dios, no para transgredir. Mire cómo está la situación. Y muchas personas, pues, se escudan en falsas teorías. Pero a la luz de las Escrituras vamos a ver cómo es que la Biblia presenta el origen del pecado, el origen de la maldad, y por ello pues vemos en las Escrituras los juicios divinos. Como podemos ver los días de Noé, ¿verdad?, cuando dice que el hombre había pasado los límites de la maldad. Mire, por tanto, toda aquella generación fue raída de la tierra. Mire, y Dios en su misericordia tuvo a bien apartar a Noé, ¿verdad?, a Noé y a 7 personas más con él. Ahí vemos claramente siempre la misericordia de Dios, ¿verdad?, la bondad de Dios hacia la humanidad. Dios da otra oportunidad para que el hombre le reconozca como su creador. Entonces, hermano, en el capítulo 3 del Génesis nos da las características, ¿verdad?, nos da las características de la historia espiritual del hombre, las cuales pues son la tentación, el pecado, la culpabilidad, el castigo y la redención. Amén. Así es que si alguien dice, pues yo no tengo oportunidad delante de Dios, pues vamos a ver que también hay oportunidad para el pecador, ¿verdad? No todo está perdido, aunque la Biblia pues en sus pasajes dice que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, porque no había nadie que hiciera lo bueno. Todos éramos transgresores, no teníamos oportunidad. Pero Dios establece un plan divino para que si hoy pues no hemos obedecido a la voz de Dios, podamos a través de Cristo venir a Él y entregar nuestra vida al Señor para poder así tener el perdón de todo aquello que quizás hemos hecho mal, le hemos fallado, le hemos desobedecido. Y la Biblia nos presenta también un plan divino para venir a Él. Entonces vamos a hablar primero acerca de la tentación. Había una posibilidad acerca de la tentación. Lo leemos allá en Génesis 2, leámoslo, versículo 7 al 9. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Y dice el 9, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Amén. Dios claramente le dice al hombre que no
probara el fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal, porque de cierto moriría. Entonces, ¿qué vemos ahí, hermano? Que Dios hizo al hombre con capacidades, ¿verdad? Con capacidades, no lo hizo una persona, digamos, obediente, sin más que hacer, sino que le dio prácticamente la capacidad de escoger. Mire, le dio la capacidad de escoger. Todos tenemos la capacidad de escoger. Conocemos lo bueno y lo malo. Y si hacemos lo malo es porque nos rebalsa el gusto, ¿verdad? Sabiendo el bien, dice la Biblia que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Mire, eso está claro. Si hacemos el mal es porque queremos transgredir la voluntad de Dios. Queremos desobedecer. Pero Dios nos dio vida antes que estábamos en nuestros delitos y pecados. Hoy nos dio vida, ¿verdad? Ahora conocemos su voluntad. Ahora la podemos entender. Entonces, leamos Deuteronomio capítulo 30, hermanos. Deuteronomio capítulo 30, versos 15 y 20. Mira, hablando a Israel, yo he puesto delante de ti hoy la vida y también la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y sea multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Mire, quiere decir que ahí el Señor habla muy claro, ¿verdad?, al pueblo de Israel. He puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Entonces, ¿qué queremos, hermano? ¿Queremos la maldición y la muerte? ¿O queremos la bendición y la vida? Es nuestra decisión, ¿verdad? Y es la decisión que prácticamente tuvo que tomar la mujer en el momento del engaño, ¿verdad? Satanás, astuto, pues, es el engañador. Y Satanás, vamos a ver que siempre orquesta un medio para llevarnos al pecado. Aún nosotros como cristianos, si nos sentimos ya los grandes, pues no nos creamos mucho, porque ahí está la tentación, ahí está siempre la prueba, ¿verdad? Y tenemos como creyentes, ya como conocedores de lo bueno y lo malo. El hombre natural, dice la Biblia, no percibe, no entiende las cosas espirituales, no entiende la voluntad de Dios. Es imposible que alguien sin tener una relación con Dios haga el bien. Es imposible. Solo teniendo esa relación con Dios es como vencemos el pecado. Mientras no tengamos una relación con Dios, ¿verdad?, el pecado va a ser algo como constante en nuestras vidas. Va a ser algo en lo cual, pues, en nuestro corazón no habrá ningún remordimiento del pecado. Mientras que cuando un creyente, pues, le falla al Señor, hay un remordimiento, ¿verdad? Hay una expectación de pecado, se siente, sabe que Dios lo conoce todo,
Y ahí es donde nos sentimos culpables. Pero también Dios le dio al hombre, como le digo, la capacidad de discernir, de entender, de escoger. Hay una fuente también de la tentación. Génesis 3, 1 al 7, habla de la tentación, hermano. Génesis 3, 1 al 7. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comáis, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó del fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Mire, la mujer pues fue engañada. ¿Por qué? Por la serpiente, por Satanás, ¿verdad? Usando un animal que prácticamente se dice que no era un animal al cual debía temerle Eva. Satanás siempre, dice la Escritura, se viste como ángel de luz. Satanás así engaña, hermano, con astucia. Así es que tengamos cuidado. Si Satanás nos ha estado hablando al oído, pues, y nos ha puesto, ¿verdad?, cosas atrayentes, reprendámoslo, ¿verdad? Entonces, hermano, dice ahí que el medio fue la serpiente, que la serpiente era astuta. Y la Biblia es clara, hermano, al hablar de la caída de Satanás, ¿verdad? La caída de Satanás antes de la creación. Lo dice Ezequiel 28, 13 al 17, solo voy a dar las citas, y lo dice Isaías 14, 12 al 15. Narra pues la caída de Satanás. Apocalipsis 12, 9 dice que Satanás es la serpiente antigua, ¿verdad? Haciendo ver la astucia y el medio que Satanás ocupa para el engaño, que es la serpiente. Vamos a leer unos versículos, hermano. Segunda de Corintios 11, 14, en donde, pues, ya lo mencioné, que Satanás se disfraza como ángel de luz para engañar, ¿verdad? Para engañar a los débiles, ¿verdad? A los débiles. Por tanto, usted y yo debemos mantenernos en esa constante comunión con Dios. Mire, el debilitado en la fe, el debilitado, el que no se congrega, el que no busca, pues fácilmente será presa, ¿verdad?, del engaño. Eso es con respecto a la tentación. ¿Los quedó claro, hermanos? Había una posibilidad, ya que el hombre tenía la capacidad de decidir, de decisión. Y la fuente, leímos, Satanás, la serpiente antigua. Vamos al segundo, la culpabilidad. La culpabilidad. Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Mire, sabemos que el pecado lo que trae es vergüenza, vergüenza. Ahí conocieron que estaban desnudos. Anteriormente andaban como cuando nacemos, ¿verdad?
Así andaban normalmente. No había pecado, ¿verdad? No había culpa. Pero dice la Biblia que después de la caída fueron abiertos sus ojos y entendieron que habían fallado a Dios. Miren, tuvieron en su ser un sentir de culpa, ¿verdad? Porque anterior Dios tenía un plan para ellos, un plan de que ellos vivirían eternamente en comunión con Dios, en obediencia a Dios. Mire qué bonito. Ellos oían la voz de Dios, ellos hablaban con Dios, pero lastimosamente pues Eva fue engañada y también engañó a Adán. Mire, engañó a Adán. Leamos Génesis 3:5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Mire, el engaño de Satanás. Seréis como Dios, le dice. Pero el efecto del pecado fue lo contrario, ¿verdad? Fue la culpabilidad. Mire Satanás cómo engaña, ¿verdad? Cómo los engañó. Les muestra algo bonito, pero los resultados, hermanos, son fatales. Amén. El pecado trae resultados de muertes, hasta de muerte, fatales, con consecuencias gravísimas al hombre. Y eso lo podemos ver hoy en día en muchas situaciones. Mire, la enfermedad, la muerte, la tragedia humana, ¿verdad? El dolor. Bueno, el que consume drogas, pues al final muere, prácticamente destruyéndose a sí mismo. Eso es lo que hace el pecado. Eso es lo que hace la desobediencia. En Génesis 3:7, pues, como le digo, se sintieron culpables. Había una necesidad prácticamente de parte de Dios de cubrirles. Y lo leemos allá en Génesis, siempre el capítulo 3, verso 21, que dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Mire, y los vistió. Ellos se vistieron con hojitas, ¿verdad? De laurel. De lo que haya sido, ¿verdad? De higuera, dice ahí, parece. Pero Dios hizo un sacrificio. Y dice el verso 21, y su mujer, y les hizo túnicas de pieles y los vistió. De pieles quiere decir, hermano, que allí hubo un sacrificio de un animalito, ¿verdad? Y el Señor pues los cubre, ¿verdad? Solo Dios puede cubrir el pecado. Solo Dios puede cubrir ese pecado a través del sacrificio de Cristo. Prácticamente es una profecía, ¿verdad? De que Dios en su plan enviaría a Jesucristo, el cual, pues, la Biblia dice que con un solo sacrificio nos hizo santos. Amén. Con un solo sacrificio nos perdonó, nos lavó y nos limpió. Entonces hay un medio. Si alguien pues se siente culpable, delante de Dios hay un medio, y es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Solo Dios a través de Cristo puede cubrir el pecado. Es por eso que cuando el creyente viene a Cristo, dice, ¿verdad? O decimos, o lo hemos dicho: yo cuando recibí a Cristo sentí como que estaba volando, dice. O sea que el Señor, hermano, nos quita toda culpa. Y es por eso que nos sentimos alegres al recibir a Jesús. Sentimos la paz que el mundo no puede dar. Sentimos el gozo que el mundo no puede dar. Amén. Así es que si el pecado nos ha llevado al límite, hay una respuesta en Dios.
¿verdad? Que es nuestro amado Señor Jesucristo. Eso es en cuanto, hermanos, a la culpabilidad. Vamos a hablar acerca del castigo. El castigo. Amén, esto es lo duro, ¿verdad? El castigo. Mire, veamos primero el castigo hacia la serpiente. Génesis 3:14. Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Prácticamente es un castigo, era un castigo quizás duro para el animalito, ¿verdad? Pero esos son los resultados del pecado. Esos son los resultados. Y esto simboliza también proféticamente la maldición sobre Satanás y sus seguidores. Mire, la maldición es un recordatorio para cada uno de nosotros que el Señor es un Dios justo y fiel. Ahí vemos la justicia de Dios, ¿verdad? Dice la Biblia que Él no va a pasar por inocente al culpable, ¿verdad? Él no va a pasar por inocente al culpable. Pero mire, pobrecita la serpiente, ¿va? Se piensa que era un animal, pues, que no inducía, quizás, no indujo a Eva quizás a temer. Prácticamente no le tuvo miedo, no le tuvo temor, ¿verdad? Ya que en Eva también no había quizás un temor, pero se dice que la serpiente era erguida, ¿verdad? Entonces, hermano, pues vino esa maldición, ese castigo hacia la serpiente. Pero, hermano, por la misericordia de Dios, la Biblia nos habla, leamos Lucas 10:18, y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Ahí habla de la caída del adversario, o sea, el juicio de Dios sobre Satanás. Romanos 16:20, hermanos. Romanos 16:20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de vuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Y Apocalipsis 20, verso 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Mire, o sea que aquí vemos que Satanás ya no tiene ninguna oportunidad. No hay oportunidad para él. Él está ya bajo juicio. Pero para nosotros Dios extiende su misericordia. Y ese, hermano, es el enojo de Satanás, ¿verdad? Él ya no tiene oportunidad. Él puede llevarse los que quiera con su engaño. Pero aquellos que aceptamos el llamado de Dios, tenemos oportunidad de, hermanos, recibir el perdón y de recibir esa vida y vida en abundancia que promete la palabra de Dios, que promete Dios a través de Jesucristo. Ese es en cuanto el castigo a la serpiente. Veamos acerca del castigo de la mujer. Génesis 3, verso 16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Con dolor tendrás los hijos, ¿verdad? Y prácticamente cuando las mujeres dan a luz sienten la muerte. Miren, sienten la muerte, porque yo me imagino que no es fácil, ¿verdad?
Y a mi esposa le pregunté, ¿verdad? ¿Y qué? No, yo sentí que me iba a morir. O sea, quiere decir, hermano, que simbólicamente la muerte, en la mujer, en sus dolores, se ve el sufrimiento, ¿verdad? Y las consecuencias del pecado. Esas son consecuencias. Eso quiere decir que el pecado siempre va a traer dolor a la humanidad. Mire, dolor a la humanidad. Qué duro, ¿verdad? El castigo hacia la mujer, ¿verdad? Que tienen los hijos con dolor. Pero por eso las mujeres también aman a sus hijos, amén. Porque les ha costado, porque han sentido un dolor de muerte. Y no lo niegan las hermanas que están aquí, que son madres, ¿verdad? Ese es un dolor tremendo, en donde nos refleja, hermanos, prácticamente esas consecuencias. Veamos acerca del castigo al hombre. Génesis 3, 17 al 19. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de la mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. O sea que habla de la maldición sobre la tierra, ¿verdad? Y las cosechas ya no iban a ser igual, sino, hermano, dice, espinos y cardos los producirá. O sea, cayó sobre maldición también la creación y la tierra, hermanos. Y eso lo vemos hoy. Ya cultivos casi no hay, ¿verdad? Ya se están acabando los cultivos. Ya no hay lugares en donde cultivar. Y eso nos habla de las causas del pecado. La Biblia también habla de que el hombre y la creación están destinados a su redención. Mire, lo dice la Escritura. Quiere decir que Dios siempre tiene un medio por el cual favorecer a la humanidad, aquellos que obedecen la voz de Dios, aquellos que se acercan. Y dice Romanos 8, 19 al 23, vamos a leer. Romanos 8, 19 al 23. Dice: porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está en dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Amén. O sea que en el Señor hay oportunidad. Leamos Isaías 1, verso 9. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra, dice. Verso 11 era, hermano, perdón. Verso 11, 1 al 9, no le digo que ya no veo. Dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, de conocimiento, de temor a Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según su vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios.
matará al impío, y será la justicia cinto en sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrillo. Se acostará el becerro y el león, la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca, dice, y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid y el recién destetado extenderá su mano sobre la cueva de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Mire, ahí está hablando del milenio, ¿verdad? Del milenio, en donde toda la creación, pues, será restaurada, ¿va? Tal como tenía el plan el Señor en Edén. Habrá una restauración de la tierra. Isaías 65, verso 17 al 25. Dice, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrán al pensamiento. Y dice, mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo, y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, dice. Y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen responderé, yo mientras aún hablan. Yo habré oído, el lobo y el cordero serán apacentados juntos, el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Entonces está hablando, hermano, de la restauración, ¿verdad? Que hay una restauración prometida en el milenio. La Biblia habla también de la pena de muerte. En Génesis 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Amén. Dice la Biblia que por el pecado vino la muerte. Vino la muerte espiritual como la muerte física. ¿Cuántos algún día nos vamos a morir? Somos conscientes, ¿verdad? Que un día partiremos, ¿verdad? Dormiremos hasta el día de la resurrección prometida. Mire, Primera de Corintios 15, 54 al 57. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mire, un día dice la Escritura que los muertos en Cristo resucitarán primero.
y los que estemos seremos levantados, mire, juntamente con Él en las nubes. Mire, está esa promesa, hermano. De hecho, la muerte física es una realidad, pero también la resurrección es la promesa de Dios. Mire, y qué bueno que resucitemos para estar con Él, porque habrá resurrección también para condenación, ¿verdad? Porque Dios es justo y fiel. Algunos tuvieron el privilegio de no ver la muerte. ¿Quiénes fueron? Hermanos, en la Escritura: Enoc, ¿verdad? Y Elías. Fueron dos personas que la Biblia narra que no vieron la muerte. Amén. No vieron la muerte, sino que dice que Enoc se fue con Dios y Elías fue llevado, ¿verdad? En un carro de fuego, dice allí, hacia los cielos. Eso prácticamente es algo profético, que nos habla de que Dios un día se llevará a su iglesia juntamente con Él, que es una promesa fiel. Así es que, hermanos, hemos visto acerca del origen del pecado y hemos conocido a través de la Escritura que también hay un medio, ¿verdad?, para perdonar el pecado. Aquel que se siente, pues, que no tiene ya una oportunidad, podemos acercarnos a Cristo, podemos acercarnos a Él para poder así ser perdonados, ser restaurados y tener esa comunión con Dios. Lejos de Dios, dice la Biblia, nada podemos hacer. El hombre sin Dios no tiene la capacidad de hacer el bien, ¿verdad?, de hacer lo bueno. Así es que viniendo a Cristo es como nosotros podemos honrar a Dios, podemos obedecerle, podemos consagrarnos. Oremos al Señor. Padre, gracias, Señor, por estos minutos, Dios mío, donde hemos hablado del origen del pecado, una realidad, Señor, y parte de ello es que ahora, Señor, tenemos también la oportunidad de ser restaurados, la oportunidad de acercarnos a ti a través de ese medio que es nuestro amado Señor Jesucristo. Podemos venir, Señor, confiadamente, Padre, para ser perdonados. Si hay alguien aquí que va a dar su vida a Cristo, levante su mano ahí en su lugar y puesta en pie, pues vamos a orar por usted. Si hay alguien que va a dar su vida a Cristo, hermanos, pues les bendecimos en el nombre del Señor. Les esperamos los martes, los jueves a las 6 y los domingos a las 9:30 de la mañana. El Señor les bendiga.